Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos corresponde presentar esta primera sesión del curso de actualización en vacunas. ¿Qué se debe hacer en la vacunación en cada etapa de la vida? Soy Gustavo Roncancio Villamil, médico especialista en enfermedades infecciosas en Medellín, Antioquia. Y pues hoy vamos a revisar el tema de historia de la vacunación. Esta es mi declaración de conflicto de intereses. Todos mis conceptos son independientes y van dirigidos en pro de la vacunación, de la cual estoy convencido, pero en donde tenemos que saber que puede tener efectos adversos y hay que orientar adecuadamente la toma de decisiones. Los objetivos para esta sesión van a ser: uno, repasar conceptos básicos en vacunación aplicables a la vida diaria. Dos, revisar la historia de la vacunología con algunos tips claves que nos ayuden a entender cómo justamente enfrentar las críticas, los detractores, pero también los avances y convencernos de lo maravillosa que es la vacunación. Y tres, definir un top 10 de unas reglas claves en vacunación y algunas excepciones que aparecen durante justamente los procesos y el manejo de poblaciones especiales. Está claro que este es el abrebocas del curso y como tal, un leve inicio y leve repaso de los conceptos básicos en vacunación aplicables a la vida diaria, sabiendo que la vacunación es justamente la mejor aplicación de la ciencia básica que podamos tener a nivel terapéutico y a nivel especialmente de prevención. Explota la propiedad de la memoria inmunológica, la cual siempre hemos pensado está solo dada por linfocitos B, pero también está dada por linfocitos T, en donde básicamente lo que tenemos cuando hay un proceso de vacunación es que presentamos un antígeno o estímulo inicial que lo que hace justamente es promover una respuesta primaria, una respuesta inicial que vean ustedes no es tan potente, es en realidad de corta duración, pero que va a entrenar a nuestras células, va a cebar a nuestro ganglio linfático para que ante una posterior exposición a un antígeno real vayamos a tener justamente una respuesta entrenada, permanente en el tiempo, mucho más profunda, de una prevención importante frente a la posibilidad o de infección o, ojo, de complicaciones como muerte o enfermedad grave. Y hay que tener en cuenta eso de las vacunas, que no necesariamente todas nos van a ayudar a prevenir infección, algunas, como lo dice con COVID, ayudan a prevenir enfermedad grave o a prevenir brotes en la población o a mejorar inmunidad de rebaño. Cada vacuna, dentro de lo que está planeado, tiene un punto específico. Y aquí está claro que lo más importante de la vacuna es justamente el antígeno hacia el cual está dirigido y tenemos diversos tipos de antígenos. Los antígenos tradicionales, que son virus vivos atenuados, que son los que no podemos aplicar en pacientes con inmunosupresión. En la actualidad, para nosotros incluye la vacuna de varicela, la de sarampión, la de fiebre amarilla. Dos, un antígeno que ya está procesado o inactivado o que puede estar muerto. La vacuna de Sinovac, Coronavac, probablemente es la que mejor tiene este desenlace, además de las vacunas de hepatitis A, polio o rabia. Podemos tener toxoides, que son toxinas inactivas, no es todo el microorganismo, sino es solo una parte de la toxina que es lo que produce el daño. Y ojo, entre más específico sea el antígeno, entre ya nos vayamos al nivel ultramolecular de la proteína, vamos a tener menos efectos adversos y puede que vayamos a tener una mayor efectividad. Tradicionalmente se pensaba que no, que las vacunas de virus vivos eran solo las que tenían una efectividad permanente, pero con COVID y las vacunas de RNM y próximamente las de ADN, vamos a ver que justamente este paradigma viene cambiando. Ya empezamos entonces a ver las vacunas de subunidades, donde empiezan las de influenza, las de difteria, pertussis, tétanos, acelular, que básicamente, como lo mencionan, son pequeñas partes de los microorganismos. Vacunas recombinantes, en donde en PVH, en hepatitis B, cultivamos en una levadura, por ejemplo, la vacuna de PVH, ese antígeno para expresarlo posteriormente, o vacunas conjugadas como la de neumococo, donde lo que hacemos justamente es tratar de estimular más la inmunidad linfocito T dependiente. En este contexto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a promover la vacunación y aplicar un biológico, lo que hacemos es que introducimos el antígeno, puede ser subdérmico, intramuscular, y aquí básicamente vamos a dañar el epitelio. Y eso es lo que se quiere en la primera medida. Enténdame bien a lo que me refiero a dañar. Queremos causar una injuria para que el sistema se active. Si no hay injuria, no hay activación del sistema inmune, no hay llamado de alarminas, no hay llamado de células presentadoras de antígeno, las células dendríticas no vienen. Entonces, si no hay justamente esto, pues lo que vamos a ver es que no hay un reconocimiento adecuado.
Por eso, un punto muy importante que tienen las vacunas es lo que conocemos como adyuvantes, que toda la vida usamos aluminio y ahora estamos usando pues lo que llamamos pegilación de las moléculas, que es ponerles polietilenglicol para que justamente atraigan al sistema inmune. Y ahí entonces viene lo que conocemos como el cebado del ganglio linfático, donde las células presentadoras de antígeno, donde neutrófilos y otros fagocitos migran al sitio de la infección, liberan citoquinas y entonces promueven que haya una migración y justamente una transición de ese antígeno y para que sea llevado hacia el ganglio linfático y ahí entonces tengamos la promoción de la respuesta de linfocitos T y B. Esto entonces, ¿a qué nos va a llevar? A que, ojo, los linfocitos T son muy importantes. Siempre hemos pensado que solo los linfocitos B con la producción de anticuerpos es lo importante en vacunas, pero recuerden, los efectores iniciales de la respuesta inmune son los linfocitos T. Y miren ustedes que cuando ya vamos a ver la efectividad vacunal, linfocito T puede ser igual o tanto o más importante que el linfocito B. El problema es que nosotros no los medimos. Sí podemos medir la acción del linfocito B a través de la medición de anticuerpos, pero en estos contextos hay que entender esto porque justamente lo que sabemos es que vacunas como las de COVID que pusimos en el pasado nos siguen dando algo de respuesta y protección ante enfermedad grave específicamente justamente por esta acción de linfocitos T a pesar de que los anticuerpos ya se hayan desvanecido. Y esto hay que entenderlo que tanto con enfermedades como hepatitis B, donde los anticuerpos pueden disminuir en sangre, pues tenemos un pool de anticuerpos que en muchas personas puede actuar y una acción del linfocito T que puede prevalecer a través del tiempo. Tenemos entonces que creamos memoria inmunológica, reconocida como la capacidad de las células T y B para reconocer el antígeno con el cual estuvieron en contacto anteriormente. Y hay que tener en cuenta que para formar esa memoria inmunológica, pues nosotros tenemos en la mayoría de las situaciones una dosis, pero ocasionalmente, o no, digamos no ocasionalmente, en muchos casos requerimos más dosis de vacunación para justamente hacer que nuestro ganglio linfático quede justamente bien activado, que tengamos un refuerzo de antígeno que justamente haga que la respuesta sea más perdurable en el tiempo y que adicionalmente sea mucho más profunda o activa. Y varias vacunas tienen refuerzos, algunas sí, otras no, y algunas hay que reforzarlas periódicamente como las de influenza. Esto es lo que vamos a ver y esto es lo que justamente explica por qué hay que colocar nuevas dosis de vacunación y ya en las charlas posteriores ustedes lo van a ver con los expertos qué pasa con las vacunas PAI, las no PAI y qué pasa cuando no se hacen los refuerzos a tiempo. Basado en esto, algo muy inicial, queremos entonces presentar esto que es la historia de la vacunología que yo he titulado de la variolación al ARN mensajero. Si bien en la actualidad tenemos Mpox o Monkeypox, básicamente sabemos que la viruela, una enfermedad que mató millones de personas en el mundo, fue erradicada de la faz de la Tierra. Y este virus de la viruela o variolavirus, pues básicamente tiene una historia muy importante. Y aquí presento entonces una infografía que tiene CDC. Vamos a tratar de darle un poquito de zoom, donde sabemos que lo conocemos desde hace muchos siglos a esta enfermedad. Miren ustedes, siglo III antes de Cristo, donde en India, en China y en el antiguo imperio egipcio, pues básicamente teníamos esta enfermedad. Había puntos muy de creencia religiosa justamente hacia categorizar esta enfermedad como un castigo divino. Y miren ustedes que en la globalización inicial que tiene el mundo, como puede ser la apertura de la Ruta de la Seda, la apertura del comercio de China y Corea, pues básicamente una introducción de justamente la viruela en Japón. Posteriormente, cuando viene la colonia, vamos a tener que se impone en África y también en América y que eso acaba con una gran cantidad, por ejemplo, de indígenas en lo que tiene que ver con América. Bajo este contexto, un punto muy importante que ocurre con China e India es que básicamente se empieza a promover un tipo inicial de cura que se conoce o de prevención que se conoce como variolación. Y es tomar pústulas del paciente que está justamente infectado para producir enfermedad leve en el que no está infectado. Este es el inicio de la vacunación. Esto empieza en India, posteriormente en China. Y lo que tenemos es que justamente hacia la Edad Media y hacia el siglo, probablemente 15 y 16, esto era muy frecuente en China. Incluso contaba con el apoyo estatal y también se tiene conocimiento de esta práctica en África y llega justamente a Turquía. El procedimiento era sencillo, se sacaba un líquido de una pústula de una persona que tuviera un caso de viruela leve,
y a la persona sana le aplicaban incisiones y se le aplicaba el líquido, inyectándola, causando así una viruela que producía una enfermedad leve que hacía que justamente tuviera inmunización. Se decía que de vez en cuando algunas personas morían porque le producían la enfermedad grave y básicamente los resultados eran buenos para que hicieran que esta práctica pues fuera muy común hacia ese punto. Es el año entonces 1718 y para ese punto Lady Montagu, Lady Mary Wortley Montagu, era la esposa del embajador británico en Turquía, la antigua Constantinopla. Y ahí entonces vemos que ella conoce esta práctica y decide ponerla a sus hijos. Una persona que pues tenía una influencia importante, una persona de un carácter importante, entonces empieza a promoverlo, a hacerlo con su propia familia, llama la atención. Era una mujer adelantada a su tiempo, con una mentalidad abierta y pudo ver el potencial justamente de esta inoculación. Esto causó gran revuelo, más de uno se quedó pasmado cuando decidió inocular a sus propios hijos y dio a conocer posteriormente esta práctica cuando vuelve con su esposo al Reino Unido y empieza a presentar la corte y empieza a decir, mire, con esto podemos evitar que les dé a nuestros hijos viruela y que se mueran de ella. Y a pesar de que había algo de riesgo, pues básicamente ella impulsa esto en la sociedad. Pero aquí quiero y me baso en unas infografías y en unos gráficos de este libro excelente que se denomina Breakthrough en Vacunas, Medical Breakthrough, del 2022, una historia gráfica, en donde se decía, miren ustedes, que para 1723 los campesinos británicos ya habían empezado a ver esto y se habían dado cuenta que las mujeres y hombres que trabajaban ordeñando vacas pues habían advertido que había una enfermedad con pústulas muy similar a la viruela humana que les daba y aparecía en las ubres de las vacas. Entre este contexto, pues ellos vieron, hey, miren que parece haber, hay algo que podría hacer que nos protegiera, porque a las personas que ordeñaban, pues resulta que se infectaban de eso con una viruela bovina muy leve en sus manos, y como tal, justamente cuando se exponían a pacientes que tenían viruela humana, pues resulta que no les daba o les daba de una enfermedad muy leve. Entonces empieza a correrse la voz y si bien Edward Jenner, lo vamos a ver más adelante, es quien claramente señala la noticia y da el parámetro científico, o al menos es el primero que lo prueba, podría ser es un experimento N igual 1 en la actualidad, pues hacia 1774 cuenta la historia que un campesino inglés, Benjamin Yesti, recoge costras de las uvas de una vaca con viruela bovina y recoge esas muestras de virus y él decide ponérsela a su hijo para tratar de asegurar que tuviera una infección leve. No lo sabía, pero Yesti describió la primera vacunación o hizo la primera vacunación. Eso se corre la voz y como tal entonces ya viene a aparecer el genio de Edward Jenner, que es quien básicamente empieza a decir, mire, estos casos son limitados y probablemente aquí hay un punto de desenlace. Y aquí presentamos una infografía de la época donde dice, mire, podemos llegar a tener una prevención. Basado en eso, ¿qué hace Edward Jenner? Jenner entonces experimenta con un niño de 8 años, esto pues muy cuestionado sería en la actualidad hacerlo, pero pues era la época. Ese niño se llama James Phipps y es hijo de su jardinero, inocula pus de una lechera infectada de viruela bovina por la vaca Blossom, que se llama así la vaca. El niño tuvo algo de fiebre, pero nada serio, una mínima erupción, y pasado un tiempo prudencial, y ahora viene el conflicto ético, pues básicamente le inyecta o le pone virus de viruela humana, y el niño no le pasó absolutamente nada. Estaba inmunizado, corría el año de 1796 y aquí entonces Edward Jenner había utilizado un virus poco agresivo para proteger frente a otros que sí lo son. Y eso lo llama vacuna y lo llama vacuna justamente porque lo deriva de un bovino, de una vaca y demuestra que funciona repitiendo el ensayo con más personas que si se empleaba justamente ese pus bovino pasándolo de un paciente a otro seguía inmunizando. Jenner no fue el primero en realizar experimentos de este tipo, pero lo hizo mejor. Aplicó método científico y de ahí a la gloria pues fue un paso. La vacunación de Jenner entonces se hizo mucho más segura que la variolación, la sustituyó hacia el siglo XIX y entonces a partir de ahí empieza a diseminarse esto inicialmente en las colonias británicas. El ejército que inicialmente George Washington comandaba cuando era
un comandante británico pues se inmunizó con esta técnica, y hay que tener en cuenta que incluso Napoleón, este es otro punto que traigo, un maravilloso libro que se llama Vacunando, que pretende justamente enseñar a la comunidad esos puntos de qué es lo que pasa con las vacunas. Pues Napoleón entonces resulta que también promueve justamente esa vacunación. Pero hay otro punto de conflictos éticos que ha vivido la historia de la vacunación, que viene con esto y el Estado español, o para ese momento el Reino Español, que como ustedes saben dominaba las Américas y tenía algunos puntos de avanzada en Macao, en Filipinas. Y ellos ven que justamente estamos haciendo o se está presentando una gran mortalidad en indígenas en relación con viruela. Y ante esto, dados esos resultados de Jenner, y miren cómo es el año 1803, es decir, Jenner describió esto en 1788, pues allí un académico de la Universidad de Alicante, Francisco Javier Balmis, pues básicamente le propone al rey que deben hacer una expedición para justamente montar un sistema de vacunación masivo. El rey Carlos IV, que era quien en ese momento gobernaba justamente el reino español, tuvo su hija que murió a los 3 años de viruela, y allí entonces Balmis le propuso que había que tratar de parar justo esto. Era un proyecto tremendamente ambicioso que llevaría varios años, y que lo que se pretendía era justamente llevar la vacunación a todos los puntos del gobierno o del reino español, y eso se empezó a conocer como justamente la expedición Balmis. Pero el punto es que cómo hacer para que justamente tuviéramos un virus vivo. No tenemos en la actualidad, o no se tenía en ese momento, los sistemas de almacenamiento y congelación que tenemos. Entonces había que transportar el virus. Balmis seguía a un académico francés, Jacques Murot, que básicamente tenía un punto en donde decía, miren, las personas que tienen la viruela pueden llevar el virus y lo transmiten. En la actualidad es una idea chocante, pero no había otra forma para la época. Necesitaban llevar enfermos y personas sanas, en donde cuando el enfermo se estuviera mejorando, pudiera pasar la enfermedad a una persona sana. Y entonces, ¿qué hacen? Esto se llama también la expedición de los huérfanos. Toman huérfanos de un orfanato justamente que hay en La Coruña, y allí entonces deciden embarcarlos, nada de consentimiento informado. Balmis viaja con 22 niños huérfanos que se iban pasando la vacuna de uno a otro cuando se iban mejorando, o se iban pasando la viruela de uno a otro, y de allí sacaban las pústulas. Fue su cuidadora Isabel Sendal y su hijo, además de médicos y tripulación. La corbeta se llamaba María Pita y parte de La Coruña en 1803. Primero va a Canarias, donde empiezan el proceso, va con la población. Llegan a Puerto Rico en 1804, y llamativamente ya muchos ya tenían la vacunación, porque justamente en ese momento Santo Tomás era una colonia danesa y ya había llegado justamente eso. También en Cuba Tomás Romay había implantado, pero entonces ellos llegan a Venezuela y dicen, necesitamos masificar esto. Y ante ello dividen la expedición. Balmis se va por una parte, y el segundo de Balmis, que es Joe Salvani y Leopard, marcha hacia Nueva Granada, actualmente Colombia, Virreinato del Perú, Chile, Bolivia, se va entonces por toda Sudamérica que gobernaba en ese momento España. Nadie le reconoce a Salvani, pero pues hay que tener en cuenta que pasó 7 años vacunando esos territorios, y justamente muere él en Sudamérica. Mientras tanto, lo que pasa con Balmis es que él se va para México, Guatemala, toca algunas colonias como San Francisco, Filipinas, pero decide entonces viajar a Filipinas, en ese momento entonces gobernada justamente por los españoles. Él renta un nuevo buque y toma otros 25 niños huérfanos, y él justamente va hasta Filipinas y promueve esta vacunación. Después vuelve a Acapulco y vuelve nuevamente a China para seguir vacunando con apoyo de portugueses e ingleses, y regresa a España en 1806. Los niños que habían surgido en la expedición original nunca volvieron, no se supo ellos, pero al parecer se quedaron viviendo justamente en Sudamérica. La expedición logró vacunar a decenas de miles de personas, y esto pues se fue masificando, y digamos que en este contexto hace y promueve que tengamos un desarrollo. Posteriormente vino la vacunación moderna, y hacia el 26 de octubre de 1979 la Organización Mundial de la Salud dice, tenemos 0 casos de viruela, una enfermedad que afectó a millones de personas en el mundo. Y este es el punto inicial en donde tuvimos muchos conflictos en cómo justamente vacunar, pero en donde vemos que pues hubo finalmente un desarrollo adecuado.
Para ese momento o para la actualidad se dice que las personas que pueden estar protegidas porque les haya dado viruela o hayan tenido la vacuna de la viruela, pues podrían estar protegidas justamente contra el Mpox, y ahora entonces tenemos que vacunar justamente a las personas de riesgo para esta enfermedad nueva, que es la viruela del simio. Ya vimos que hay viruela en las vacas, pues puede haber viruela en otras especies. Partiendo de esto, entonces, vamos a tomar un segundo hito y es el de Louis Pasteur, padre de la microbiología. Louis Pasteur estaba investigando el cólera aviar para 1880, producida por la Pasteurella multocida. En ese momento, pues la historia cuenta, siempre hablamos de serendipia, cuando Fleming se va de vacaciones, es bueno que los científicos tengan vacaciones y que el personal de salud tenga vacaciones porque aparecen buenas cosas. Pues bien, entonces Fleming se va de vacaciones y resulta que deja unos cultivos incubando y después se da cuenta de que cuando hay hongos, estos pueden eliminar justamente las bacterias y ahí aparece el punto de los antibióticos. Pasteur le pasa algo similar, se va de vacaciones y le dijo, había preparado unos cultivos de Pasteurella multocida y le dice a su ayudante Chamberlain, que básicamente inocule esos pollos con esa bacteria para cuando él vuelve de vacaciones a hacer experimentos para ver cómo evaluar justamente esto del cólera aviar, que mataba muchas gallinas y que afectaba justamente la producción aviar en Francia. En ese momento, entonces, resulta que Chamberlain también estaba cansado, se va de vacaciones también y se le olvida y deja los cultivos creciendo. Los cultivos, entonces, después de un mes, pues solo tienen una caja de Petri, no tienen con qué alimentarse. Entre comillas, se debilitan, son cultivos bacterianos débiles. Chamberlain llega primero que Pasteur de vacaciones, entonces dice, más vale tarde que nunca, y lo que hace es que justamente inocula la Pasteurella multocida debilitada a los pollos. Y los pollos entonces resulta que tuvieron una enfermedad leve. Antes todos se morían del cólera aviar o presentaban enfermedad grave y básicamente aquí no pasó eso. Entonces, basado en ese punto, Pasteur se da cuenta de eso, estas serendipias, y dice, hey, solo tuvieron una enfermedad leve, ¿qué pasó? Le pusimos un inóculo más bajo o le pusimos una bacteria debilitada. Basados en eso, Chamberlain iba a sacrificar los animales y Pasteur no lo detiene, inocula de nuevo la bacteria y los pollos ya no tienen enfermedad y él asume que hay respuesta inmune. Prueba esta misma hipótesis con la enfermedad del carbunco en ovejas y es famoso cuando en 1885 la rabia, una enfermedad que no tiene cura, pues básicamente se presenta un paciente. Él empezó a trabajar justamente con Emil Rook en tratar de buscar una vacuna y se enteran de que hay un niño que iba a morir porque tenía rabia, no tenía nada que perder, le administran la vacuna a un experimental y con éxito total ya habían salvado entonces una vida y en poco más de un año ya habían salvado más de 2.500 personas con rabia que se presentaba en Francia para ese momento. A partir de ello, entonces ya viene la producción industrial de vacunas y un desarrollo importante. Y aquí hay otros héroes que no conocemos mucho y es Emil von Behring, que trabaja justamente con antitoxinas y difteria obtenida de caballos. En ese momento, básicamente, lo que se pretende cuando von Behring va a Estados Unidos es tratar de aprovechar eso y evitar difteria, que también en ese momento causaba muchos problemas cardíacos y otros sucesos, pero entonces no había mucho presupuesto para sacar la antitoxina de los caballos.
Con dinero propio, el jefe del Servicio de Salud de Nueva York, y aquí contamos muchas anécdotas, compra un caballo, el caballo se llama Jim, y Jim entonces puso en él, se infecta de difteria, y de ahí se saca la antitoxina, y ahí entonces salva a muchos niños, y por eso Jim es un verdadero héroe, justamente ese caballo, basados en lo que había propuesto Emil von Behring de producir antitoxina. En Colombia hubo una excelente producción de antitoxina, dada justamente por diversos héroes también que trabajaron en lo que anteriormente era esfuerzos particulares y que posteriormente desencadena en la creación del Instituto Nacional de Salud. Nosotros en Colombia teníamos una producción de vacunas maravillosa hasta los años 80, después esto acaba, esperamos que justamente podamos volver a tener. Ya entonces viene el resto de la historia y hay que resumirla porque cada una de estas es una historia maravillosa, pero recordar una vacuna que seguimos usando de una manera muy similar en la época actual y es la vacuna de la tuberculosis, que proviene de el mismo bacilo que se, entre comillas, lava muchas veces y en donde básicamente los doctores Calmet y Guarín, aquí vemos una estampilla de la República de Mali en donde les hace honor, crean esta vacuna y básicamente evoluciona a través de los años y la tenemos en la actualidad. Un punto importante es que se está trabajando mucho en vacunas contra tuberculosis y se espera que hay algunos esfuerzos que en prepandemia habían, se pararon un poco, pero creo que justamente deben volver a reevaluarse. Hacia 1926, entonces, ¿qué tenemos? Vacuna para la tosferina, y que empieza justamente a avanzar Patrick Lightlow y algunos compañeros más empiezan a aislar virus y ellos son los que aíslan justamente la primera cepa de influenza después de que pues hubo la epidemia grande que afectó al mundo hacia el 18 y años posteriores. Y el sudafricano Max Taylor desarrolla también justamente la vacuna para fiebre amarilla, teniendo una técnica nueva y es vacunas virus atenuados. Y aquí entonces también empieza a aparecer un desarrollo particular y es los medios de cultivo virales, algo que ya Good Pasteur en Norteamérica había tenido. Tener estos cultivos virales permitió justamente avanzar a la vacuna de una manera notable para justamente llegar a crear muchas más vacunas. Tenemos que otros puntos importantes son el trabajo del francés Gaston Ramon para crear una antitoxina diftérica y como mencionamos del surafricano Max Taylor para tratar los cultivos virales. Pero creo yo que era hora de ahorrar sufrimiento y una enfermedad que estaba afectando notablemente al mundo era la poliomielitis para esa época. Y varios héroes de los cuales no nos acordamos en este momento, que son Frederick Robbins, Thomas Weller y John Enders, empiezan justamente a trabajar para llegar a crear la vacuna, pero lo primero que hacen es trabajar con embriones y tejidos embrionarios y hasta ese momento solo se usaban monos vivos para trabajar estas vacunas porque se creía que solo ahí se podía, pero para ahorrar sufrimiento a los monos y para justamente abaratar el costo de las investigaciones, ellos podían trabajar sobre cultivos virales. A partir de eso, entonces llegan dos héroes nuevos, Jonas Salk y Albert Sabin, que crean entonces la vacuna de la polio, una la oral, otra la endovenosa, y que como tal entonces vienen a evitar sufrimiento a millones de personas y evitar que esta enfermedad aparezca en millones de niños. En esos años, las campañas de vacunación a nivel global se multiplican. Prácticamente hay pocas dudas de que las vacunas son seguras y efectivas. Los gobiernos invierten, la población se sensibiliza sobre la importancia de vacunarse. Esta es la verdadera edad de oro de las vacunas y aparecen entonces en vacunas mucho más porque se dedica mucho presupuesto a enfermedades muy conocidas como sarampión y rubeola. Hacia 1963 se autoriza la vacuna del sarampión tras investigaciones derivadas de lo que trabajó el virólogo John Enders. Miren ustedes, aparece en Time como una celebridad. Y ellos trabajaron básicamente con una cepa que habían tomado de un muchacho llamado Edmonston, que era un joven de 13 años. Ese muchacho, pues, por eso se llama la cepa Edmonston, así por eso conocemos las cepas virales con base en el nombre de que nos tenían, y ya para 1970 se administran 20 millones de dosis, y miren que de la cepa Edmonston provienen muchas de las vacunas que tenemos, incluso hacia la actualidad. Otra persona que trabaja en esto de una manera notable es básicamente Maurice Hilleman, quien trabaja con Merck en
con un equipo maravilloso desarrollando varias vacunas y que optimizan y obtienen muchas vacunas. La historia más famosa es la de Jerry Lynn. Jerry Lynn es la cepa que usamos para vacunar contra parotiditis y resulta que se deriva de la hija de Maurice Hilleman justamente. Maurice Hilleman se dice que trabajó en más de 40 vacunas, dando las bases para vacunas además de sarampión, paperas, hepatitis A, hepatitis B, meningitis, neumonía, hemófilos, influenza y rubeola. Y como tal, digamos, este es otro de esos héroes de los cuales ya poco nos acordamos. Maurice Hilleman, para ese momento, entonces, se vuelve una celebridad en Norteamérica, pero empiezan a aparecer hacia los años 70 y 80 algunas críticas en torno a las vacunas y empieza a aparecer el movimiento antivacunas. Unos orígenes que no están muy claros, producidos por algunos efectos adversos en algunos padres, pero también al parecer con algunos puntos económicos no muy claros de dónde surgieron. ¿Qué tenemos para ese entonces? La emergencia de las vacunas vivas atenuadas, como mencionábamos, virus que estaban no muertos, que estaban casi muertos y que inoculamos para producir enfermedad leve y desarrollar respuesta inmune. Y a partir de eso, entonces, empiezan a desarrollarse otras vacunas, como pueden ser justamente las vacunas iniciales de meningitis contra ACWY, y empiezan a desarrollarse las primeras vacunas de hepatitis B que se prueban en esquimales de Alaska, justamente una población en donde esta enfermedad era endémica. Ahí, entonces, como una vacuna de virus atenuado, también aparecía la de la varicela, pero posteriormente se desarrollan vacunas inactivadas, como la de la hepatitis A, en donde ya no había enfermedad. Entonces se empieza, como empezamos a tener pacientes inmunosuprimidos con VIH, con trasplante, con pacientes que tenían inmunosupresión por medicamentos, pues bien, entonces empezamos a desarrollar vacunas inactivadas que no tuvieran el microorganismo justamente vivo y que no produjeran la enfermedad. Pero esta evolución es muy importante, llegando hacia producir vacunas de subunidades y conjugadas. Vienen las nuevas vacunas de hepatitis B, las vacunas entonces posteriores de rotavirus y como tal viene a presentarse un desarrollo adicional que son las vacunas de recombinantes con vacunas de hepatitis B, vacunas de papiloma humano y posteriormente entonces empiezan a aparecer otras vacunas que conocemos en la actualidad. Hay un punto que tenemos que tocar porque también marca un hito y este es negativo en la historia de las vacunas, porque hacia 1998 Andrew Wakefield en Inglaterra publica un artículo en una revista muy prestigiosa, Lancet, en donde se crea un pánico a nivel mundial. Él y 12 coautores decían que las vacunas de sarampión, papera, rubeola causaban autismo. Y él decía que un solo caso era muy costoso y que se debería parar inmediatamente la vacunación. La tesis de Wakefield tuvo gran atención mediática y es lo que justamente promueve el movimiento antivacunas en el mundo. Habíamos antes mencionado a Maurice Hilleman como un héroe, pues bien, esto crea una campaña contra él y dice que es un monstruo y que el mundo entero lo odia, que sus vacunas matan a los niños. Hacia el año 2000, 20 años después de lo que él ya se había retirado, pues él todavía seguía recibiendo cartas e emails de odio diciendo que él era una mala persona, cuando lo que toda su vida hizo fue trabajar. Hacia el 2004, el periodista Brian Deere escribe un libro que se llama The Doctor Who Followed the War, en donde dice que el trabajo de Wakefield en realidad estaba sesgado desde el inicio. Y él descubre que hubo unas negociaciones entre Richard Barr, un abogado que se había acercado a Wakefield para tratar de, él estaba representando a una serie de personas que querían demandar a los productores de la vacuna de MMR y que ellos sacaron un lucro económico de allí. Ante esto, llamaba la atención que, por otra parte, varios grupos científicos alrededor del mundo, en Asia, en Estados Unidos y en la misma Europa, volvieron a evaluar los datos de relación entre autismo y vacunas de sarampión, papera, rubeola y no encontraron relación. Ante esto, básicamente, Wakefield es sometido a un juicio de mala conducta profesional en el Consejo Médico del Reino Unido. Duraron 3 años investigándolo y finalmente la conclusión es que la investigación no había sido honesta ni responsable. Él no pudo entregar datos reales y conclusos de que esto pasara. La publicación se retira de Lancet y Wakefield pierde su licencia médica. Después se va a Norteamérica a seguir promoviendo la conformación de los grupos antivacunas. Y esto hay que tenerlo en cuenta y saber qué pasó bajo estas condiciones.
Ahora viene entonces los últimos 10 años en donde empezamos a tratar de purificar mejor nuestras vacunas y empiezan a desarrollarse las vacunas de ácidos nucleicos y empezamos a tener lo que conocemos como vacunología reversa. Como ustedes vieron, entonces lo que hacíamos es tener primero el microorganismo y después entonces ver qué pasaba cuando lo probábamos. Pues bien, ¿qué pasó con SARS-CoV-2? Teníamos el microorganismo y a partir de eso, entonces, con este justo microorganismo, vamos a ver que tenemos una emergencia de este virus y un virus que entonces requiere un procesamiento y un análisis que se relaciona justamente dentro de secuenciadores y en donde se establecen justamente cuáles son las secuencias que codifican para la proteína S o spike, la cual sabemos está relacionada con justamente la entrada del virus a la célula. Y se dijo, esa es la llave mágica, si podemos bloquear la entrada del virus a la célula humana, pues básicamente vamos a evitar coronavirus y vamos a evitar problemas. Entonces, de esa secuenciación, se establece ese punto y basados en eso se saca la secuencia de RNA responsable. Esta secuencia entonces se empieza a trabajar y digamos que hay varios puntos. La creación de bacterias, de vectores virales, donde introducimos esa secuencia justamente a través de un vector viral, o también se crean entonces vacunas de RNA donde lo que inyectamos es el ARN para que no produzca tantas reacciones adversas y para que tengamos una respuesta mucho más específica y mucho más amplia de la que teníamos justamente con otros tipos de vacunas. Y esto no se desarrolló con COVID, esto estaba desde hace 10 años surgiendo, pero fue COVID el momento en donde se vio la oportunidad para implementarla, considerando que era la manera más rápida de producir vacunas que respondieran frente justamente a las secuenciaciones virales. Y justamente lo que hemos visto es que las vacunas de COVID han cambiado hacia tener vacunas bivalentes y ahora en la actualidad se promueve tener vacunas monovalentes, pero no dirigidas contra la cepa ancestral, sino contra las variantes que circulan justamente en el medio. Y se espera para este segundo semestre tenerlas disponibles en el mundo. Lo que hacen estas vacunas es entonces aprovechar lo que aprendimos en el bachillerato de la traducción, donde el ARN se introduce entonces en la célula humana, se traducen proteínas, que son las proteínas spike, y que finalmente van a expresarse por las células humanas, y lo que va a pasar es que no tenemos el virus completo, tenemos solo una pequeña partecita que justamente va a hacer que desencadenemos una respuesta mucho más específica, volvemos a decirlo, involucra al linfocito T, involucra al linfocito B, y de allí entonces vamos a evitar justamente que tengamos una proliferación viral la próxima vez que el virus se vuelva a encontrar con nuestras células. Está claro que estas vacunas de ácidos nucleicos entonces marcan un hito porque empiezan a ser mucho más eficaces que las que creíamos eran las más eficaces, que eran las vacunas de virus activado. Y como tal, digamos que bajo este contexto son mucho más seguras porque no tienen el microorganismo replicándose. Vamos a tener una clase donde sí tenemos y sabemos que hay efectos adversos de las vacunas, pero sabemos que justamente empezamos a conocer esto y empezamos a ver que hay algunas maneras de prevenirlos y que algunos desafortunadamente se presentan de una manera incidental y que en lo que se trabaja cada vez más es que haya mejor tolerancia a las vacunas y que tengamos mayor inmunogenicidad para crear justamente esa relación. Esto es entonces lo que nos lleva a que tengamos en la actualidad toda esta cantidad de vacunas disponibles, lo cual hace que podamos luchar contra muchas enfermedades y que justamente podríamos clasificar las vacunas en vacunas vivas que tienen el microorganismo activo. Hay unas vacunas no atenuadas. El gobierno o el sistema militar estadounidense a algunos de sus soldados ha aplicado para algunos encuentros la vacuna de adenovirus, pero esta no es una vacuna disponible en el mundo. Y hay vacunas atenuadas que pueden ser clásicas, como es el microorganismo vivo, la BCG, la polio oral, sarampión, papera, rubeola, viruela, varicela, zóster y fiebre amarilla. Y como tal, la varicela zóster es la vacuna Zostavax, que en este momento ya empieza a dejar de producirse en el mundo y ha sido reemplazada entonces por otra, que esperemos llegue a Colombia próximamente. Y hay vacunas atenuadas por ingeniería, que son las vacunas de dengue, que próximamente llegará al país, ébola, que acaba las epidemias en África justamente, la vacuna de influenza bioatenuada, que es la vacuna nasal que se usa para prevenir influenza. Esta no la tenemos disponible en nuestro medio, pero sí está disponible en Europa y en Norteamérica, y la vacuna contra rotavirus que incluye la cepa 5, además de la vacuna de Salmonella Typhi. Tenemos entonces otras vacunas que algunos llaman muertas, pero a alguna gente no le gusta que se hable de vacunas muertas, porque ¿cómo así que me van a inyectar algo muerto? Entonces prefieren llamarse no vivas, que pueden ser de agente entero o de subunidades, como hemos visto, y en las siguientes sesiones vamos a justamente evaluar estos conceptos.
Ya entonces viene mi tercer punto en relación con esta charla introductoria de vacunas y tiene que ver con un top 10 de reglas claves en vacunación que tomo de un libro maravilloso que es el libro púrpura o el libro morado de Vaccine Handbook, publicado y actualizado periódicamente por el doctor Marshall, una propaganda sin ninguna ganancia. Quienes tienen iPhone o sistema iOS, este libro lo buscan así y se descarga gratis. Para Android desafortunadamente no está, pero se puede acceder y es un libro de consulta maravilloso. Pues bien, entonces aquí quiero presentar 10 reglas que el doctor Marshall nos sugiere y que tienen lógicamente, como toda su regla, su excepción. La primera, cualquier vacuna puede ser administrada el mismo día, ¿sí? Sí hay algunas excepciones, varicela y viruela, porque son dos virus activados y lo que queremos es que el sistema inmune pues se derive hacia uno u otro. Dos, vacuna de neumococo 3 y neumococo 23. ¿Por qué? Porque básicamente neumococo 23 le puede quitar potencia, entre comillas, a neumococo 13. Y en ese mismo sentido, meningococo ACWY y neumococo 13 en paciente con asplenia o VIH. También vacunas con nuevos ayudantes se prefiere evitarlas el mismo día, pero es porque apenas los estamos conociendo como las de COVID. Y ustedes se acuerdan que al inicio de COVID decíamos no puede vacunarse con otra vacuna en los siguientes 15 días, cuando se pone la vacuna de COVID. Y en la actualidad, al contrario, estamos diciendo vacúnese con influenza el mismo día, justamente para garantizar y aprovechar esos tiempos de vacunación a los que acuden nuestros pacientes. Entonces, esa es la primera consideración. Yo a veces veo que mandamos vacuna de influenza y neumococo y dicen que no, que tienen que volver después. No, se puede colocar en brazo diferente y usualmente no hay problema. Segundo punto, las vacunas vivas que no se administran el mismo día deben ser separadas 28 días. Entonces, por ejemplo, vacunas vivas como sarampión, papera, rubeola, como la vacuna de fiebre amarilla, pero esa ya solo colocamos una en la actualidad, digamos, tenían ese punto, pero hay que saber que las vacunas vivas orales sí se pueden dar con otras vacunas vivas y por eso en las campañas de polio masivas aparecían y no había problema. Tercer punto, las vacunas no vivas diferentes pueden ser administradas en cualquier momento con respecto a la otra. Neumococo e influenza se pueden poner en cualquier momento, no hay tiempos específicos de separación. Pero hay una consideración con meningococo ACWY, separarla de difteria, pertussis, tétanos celular en niños con riesgo de enfermedad meningocócica invasiva, usualmente inmunosuprimidos, al menos 4 semanas, justamente para tratar de evitar que tengamos hay un cruce inmunológico. El cuarto punto es, las dosis de las mismas vacunas pueden ser separadas con intervalos mínimos. Sí, esto es una consideración. Y vamos a COVID. Inicialmente en COVID se decía, usted la vacuna de Pfizer, por ejemplo, la pone día 0 y día 21. Después se vio que ampliar los intervalos no tenía problema y que incluso en algunas poblaciones podía ser más efectivo, pero no se deben disminuir los intervalos. Sin embargo, como mencionábamos, hay una excepción y es que si se pone los 4 días antes al que estaba planeada la segunda dosis, todavía hay un periodo de gracia y las vacunas pueden servir. ¿Por qué pasa eso? Porque tenemos que darle tiempo al sistema inmune para que promueva la respuesta inmunológica y para que el ganglio linfático se cebe. Y si no le damos ese tiempo, pues la respuesta no necesariamente va a ser la mejor. Y vimos algunos pacientes en COVID que por viaje o por otra cosa no se pueden vacunar al día 21 y se vacunaron al día 20 y después tenían su ciclo de vacunación usual. Quinto punto, todas las vacunas tienen una edad mínima, pero acordémonos, hepatitis B, rabia y BCG se pueden poner desde la misma edad del nacimiento. Cuando veamos PAI, en las charlas de nuestros doctores pediatras, vamos a ver esas edades mínimas y qué hacer cuando no se cumplen. Sexto punto, no se suprime una serie de vacunas si el intervalo de dosis recomendada se excede. Esto lo vemos con hepatitis B. Hepatitis B, usualmente decimos una dosis hoy, otra en un mes y otra en 6 meses. Pero resulta que la segunda dosis se la puso en 3 meses o la tercera dosis se la puso en 9 meses y estamos mandando a reiniciar esquemas de vacunación, lo cual no es adecuado. La inmunidad no se pierde, se mantiene. En COVID vimos eso y en la actualidad sabemos que si extendíamos el tiempo de intervalo entre una dosis y otra, pues básicamente podemos tener una mejor respuesta inmune en ciertos contextos e incluso menos efectos secundarios. Y esto pues hay que tenerlo en cuenta. La única excepción es probablemente la tifoidea oral, que si no se da a las 3 semanas la segunda dosis, requiere probablemente sí volver a comenzar. Es la única excepción que hay. Séptimo punto, vacunas similares de diferente manufactura son generalmente intercambiables y es lo que conocemos como inmunidad heteróloga y la explotamos al máximo en COVID, en donde si al principio teníamos Sinovac y después aplicamos una vacuna de ARN, podríamos tener un refuerzo. En general, sí se prefiere usar la misma vacuna MENA-CWY en infantes en alto riesgo de infección entre 2 y 24 meses. Un octavo punto, entonces, no hay riesgo al vacunar a una persona que antes ha tenido la enfermedad o la vacuna, eso está claro.
hay algo que le impronta inmunológica y algo que se denomina pecado antigénico original, donde se dice que la primera vez o el antígeno inicial al que los ponemos básicamente puede señalar algo de debilidad en la respuesta inmune hacia futuro. Eso es una teoría, no sabemos hasta qué punto explotarla, no sabemos justamente si en COVID esto pueda tener algo de relación con la enfermedad por variantes diferentes a futuro, pero digamos que hay que evaluarlo hacia futuro a ver qué pasa. El noveno punto, se debe diferir sarampión, paperas y rubeola y varicela, este sí es muy importante, después de administrar productos sanguíneos que contienen anticuerpos y entonces ahí hay que ver el paciente que recibe inmunoglobulina, transfusiones de plasma, hay que sí aislarlo, hay unos tiempos importantes y unas tablas que van a veces hasta 6 a 9 meses, pero ojo, cuando tenemos niños, perdón, mujeres que han tenido niños, o sea, que han tenido su parto y que entonces tienen lo que llamamos la enfermedad o el riesgo de hipersensibilización por tener un RH diferente y colocamos inmunoglobulina o globulina anti-RH o inmunoglobulina anti-D, pues ahí sí no hay problema con la vacunación de sarampión, papera, rubéola ni varicela, ni para la embarazada ni para el niño. Y el último punto, anteriormente se decía, si ponemos una vacuna viva en un conviviente lugar de embarazado inmunosuprimido, tiene que alejarse unos 15 días porque le puede transmitir la enfermedad. En realidad sabemos que ni con las vacunas de varicela, ni con las vacunas de sarampión, papera, rubeola pasa esto y que solamente con una vacuna que no tenemos en nuestro medio, como es la vacuna de influenza nasal, sí, digamos que podría existir ese riesgo cuando hay inmunosupresión profunda, es decir, especialmente una depresión de células B, como puede ser los pacientes que se les aplica rituximab o neutropenia marcada. En esos contextos, pues se prefiere sí aislar estas personas de quienes se les han aplicado y básicamente es porque la vacuna al ser nasal tiene justamente el antígeno ahí vivo, viviendo en la nariz y podría transmitirse hacia otras personas. Todos estos puntos los vamos a desarrollar más adelante en este maravilloso programa que la Fundación Antioqueña Infectología, con el patrocinio del Instituto Científico Pfizer Colombia y el aval académico de la Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, va a desarrollar y pretende justamente llegar a crear para tratar de responder dudas y solucionar líos en lo que tenemos que ver con vacunación en las etapas diferentes de la vida. Y cuando hablo de líos, hablo de comunicación efectiva, de efectos adversos, pero también de qué hacer cuando no está cumplido en el 100% los esquemas propuestos, qué hacer cuando podemos en los programas de vacunación salirnos de los esquemas. A eso queremos que vayan, lógicamente siempre sabiendo que tenemos un programa normativo que creo yo es maravilloso y cada vez se implementa más y hay que hacer un reconocimiento también al Consejo Nacional de Vacunación que promueve esto para nuestro medio. Para la siguiente semana, entonces, nos acompañarán la doctora Rosalba Vivas y el doctor Carlos Garcés, pediatras, para hablar justamente de PAI, de justificación de las vacunas y qué hacer y cómo manejar justamente todos estos conocimientos en relación con vacunas y programa ampliado de inmunizaciones. Agradezco mucho su atención, espero que estén muy bien y que esta información haya sido productiva. Agradecemos el tiempo y disposición de todos ustedes. Los esperamos en el siguiente tema que será la próxima semana en el día y hora concertada previamente según el cronograma del curso. Recuerden revisar, estudiar y realizar todos los temas y o actividades para que puedan lograr su certificación. También les recordamos que el cronograma es en hora Colombia y les solicitamos estar muy puntuales. Les agradecemos su participación, gracias por estar con nosotros, así que hasta pronto.